Vamos a ¿Cómo comenzar está? con la oración para poder ver las maravillas de la Torá. Galenay Beavita ni Flaot mi Torah teja. Así que, Eterno, por favor, haz abrir mis ojos y observaré maravillas en tu Torah. Y vamos a salir a caminar con el Creador, dejando nuestras vidas en sus manos, con el Salmo 16, 4. Dice Irbu, 16:5, perdón. Adonai menajel kibe josía tato mi gorali. Adonai es mi porción asignada y mi copa, tú guías mi destino. Entonces nos vamos en este viaje con él, culminando la Parashá Kedoshim. Lo último que estuvimos tratando el miércoles pasado fue de Aharei Mot, el capítulo 18, en donde nos da una serie de instrucciones para el manejo de nuestra actividad procreadora, saber utilizar esta área de la procreación, no dejando regados nuestros genes como si fueran cualquier cosa sin ningún valor, sino en una forma ordenada, organizada y también muy disfrutada, porque también a él le ha complacido que nosotros disfrutemos de todo lo que él nos ha dado en una forma ordenada, correcta y sujeta a sus instrucciones. Así estamos cumpliendo con los deseos de Dios. Los deseos de él son de verdad que el ideal para el ser humano mientras que transita por la tierra. Hemos bajado habiendo hecho un contrato previo con él de venir a desarrollar un rol, un papel muy importante, dando a conocer su santo nombre. No se trata de religión, sino de una relación que se desarrolla con él. Por eso tenemos tiempo de comunicación con él, a quien le podemos contar todas nuestras cosas, todos los insucesos y todas las dificultades, porque a veces son muchas, pero él nos ayuda a cargar las situaciones, a resolverlas, nos pone en contacto con gente maravillosa como ustedes y así van transcurriendo los días de la vida. Entonces, vamos a hablar de Kedoshim brevemente, porque también tenemos que entrar a la Parashá Emor, que ayer fue leída la primera aliyá en las sinagogas a nivel mundial. Se leyó ayer la Parashá Emor, que quiere decir diles. Y vamos uniendo las últimas parashot. Aharei Mot es después de la muerte. Luego viene Kedoshim, que significa ser santos, porque yo soy santo. Y luego viene Emor, que quiere decir diles. Entonces, hablando de Kedoshim, cuyo significado es ser santos o sean santos, nos va a hablar de diferentes aspectos, sobre todo en las relaciones interpersonales, porque nos va a hablar de cómo actuar correctamente con nuestros padres, no solamente lo físico, sino si ustedes se ubican en el árbol de la vida, ustedes se encuentran que Abba, que quiere decir padre, se sitúa en el lado derecho, en la Sefirá, Jogma, y en Binah tenemos a Ma o Ima, que quiere decir madre. Entonces, si bien es cierto que hay una interpretación a nivel pecha, que es el primer nivel, o sea, en el que estamos aquí físicamente tratando con nuestros padres biológicos, podemos elevarnos al cuarto nivel en el sol, en la relación que debemos desarrollar teniendo en cuenta el árbol de la vida. Muy importante tener bien claro que Abba tiene una particularidad muy especial de ser otorgador, mientras que Ima en el lado izquierdo
que está en Binah, su característica es la de ser receptora, pero no receptora para sí, sino para compartir, O sea, es una sefirá que nos eleva y nos va puliendo la parte ególatra, esa parte de egoísmo, la va puliendo y la va reorientando a que sea para compartir. El deseo, por supuesto, no se puede anular. El deseo de recibir se debe conservar. Lo que se debe es reorientar, no solo para sí mismo, sino que para compartir con otros seres humanos, porque somos uno solo. El quebrantamiento que hace un ser humano afecta a toda la humanidad. Aún con el solo pensamiento se puede causar daños irreparables. En esta parachá de Kedoshim, en el que nos habla de las relaciones interpersonales, encontramos no solamente la mención de honrar a padre y madre, sino también de no desacrar o desacralizar el nombre del Eterno. Eso se llamaría un Hilul Hashem. Y por ese tipo de transgresión del Hilul Hashem, vemos que se destruyó el segundo templo, porque por eso nos quedamos sin protección y por eso absolutamente toda la humanidad quedó en Malhut de Malhut, que fue el espacio que Hashem nos creó para ubicarnos aquí, en donde efectivamente la luz es mínima. Solo tenemos un rayito muy débil que se llama Or Hasadin. Eso es lo que tenemos de luz. Pero esa Or Hasadin la podemos desarrollar al punto de que nosotros también seamos luz en medio de las tinieblas. Cuando llega la luz, las tinieblas desaparecen. Entonces, esa es la idea de Hashem con toda la humanidad, que seamos luz. Poco a poco vamos viendo cómo las personas van despertando, van saliendo de ese sueño profundo en que se ha vivido por tantos siglos, porque la verdad que hace ya muchos siglos, son siglos que se nos han ido, aun cuando para Hashem 1000 años son como un día. Entonces, pero para nosotros sí cuenta el tiempo. En el Atzilut, en ese mundo, no hay ni tiempo, ni espacio, ni movimiento. Mientras que para nosotros aquí existen esos tres: tiempo, espacio y movimiento. Él nos dice que seamos santos. Empieza por ahí, en que seamos santos. Por supuesto, es nuestra costumbre bendecir el nombre de Dios antes de alimentarnos, así como después de haber consumido el alimento. Es un muy buen ejercicio, una muy buena práctica, aprenderse la bendición que viene en el libro que les hemos publicado en el chat, teniendo en cuenta el tipo de alimento que se consuma. También cuando se va a tomar agua, esa bendición que mencionamos antes de tomar agua, esa bendición, hemos visto maravillas en las personas que las practican. Acostúmbrense ustedes a que cada vez que toman agua, dicen la bendición. Está allí en el libro Conectando con Dios. Es muy importante, muy importante. Y así poco a poco nos vamos volviendo nosotros de bendición para la humanidad. También con nuestro dinero, lo más mundano que hay es justamente el dinero, pero nosotros lo podemos elevar, llevarlo a ese nivel del sol a través de justamente de darse de acá, de dar el maaser,
presentar la ofrenda para que otras personas tengan acceso a este maravilloso conocimiento, salir de las tinieblas y que se les ilumine el camino. Así que respecto de la Sedaká, que no solo salva de la muerte física, sino también de la muerte espiritual, de la muerte en las relaciones interpersonales, la muerte o fallecimiento de matrimonios, que el Señor nos ayude para que podamos rendir unas buenas cuentas cuando seamos llamados ante su presencia. Igualmente nos dice en esta parashá que debemos ser honestos, no engañar, tampoco hablar la chonará y mucho menos usar malas palabras. Eso es básico lo que él nos está diciendo. Entonces, puntos importantes. Decir una bendición antes de comer. Hacer una selección de alimentos agradables y finos para cuando sea Shabbat y para las festividades. Van dos. Usar nuestro dinero para santificar la obra del Señor. Además de ser honestos, no robar, no engañar, no robar, no hablar la chonará y menos usar malas palabras. Entonces, en resumen, se trata así esta parashá. Respecto de los padres, ahora que no hay absolutamente nada de civismo, que no se enseña esa materia de educación física, de educación cívica a nadie, es importante recordar que se debe respetar según edad, dignidad y gobierno. Debemos mantener una línea de respeto para que también nos respeten a nosotros. Entonces, es muy importante no olvidar, sino siempre recordar esas antiguas enseñanzas que nos daban anteriormente. Por eso hoy día tenemos actuando tan mal la sociedad en general. Es un irrespeto y un descaro en general al que nos estamos enfrentando hoy día. Y ve uno la indolencia en los hijos con los padres. Ve uno la maldad que se practica con los padres. Nosotros en nuestros hogares, los que tengan sus padres, deben esforzarse por hacerlo de la mejor manera posible. Recordemos que según dice el Salmo 90, 70 son nuestros años en la tierra y 80 si somos robustos. Quiere decir que muy pronto nos vamos de la tierra. Nos dan 70, ¿por qué? Son 70 años en razón de que en el Seir Anpin más Malhut son 7 sefirot. Una sefirá por cada década para corregir. Entonces, por eso, generalmente son 70 años. Ya de 80 en adelante es la gracia y la bondad de Hashem para con cada uno de nosotros que logre pasar a esa edad. Entonces, todo está de verdad que, como decían en una serie de televisión, fríamente calculado. Nos dan una década por cada año de vida nos dan de 10 años que nosotros cumplimos, podemos alcanzar a corregir una sefirá. Entonces, Seir Anpin se compone de 6 sefirot más Malhut, que es la última estando aquí, completa cada una 70. Entonces, aprovechemos para hacer el bien. El tiempo es limitado y pronto nos iremos. Entonces, vemos a nuestros padres, a veces de cuando en cuando,
miro el álbum familiar y tengo fotos de mis padres cuando eran jóvenes y luego cuando fueron avanzando en años y también en hijos, porque soy de una familia muy numerosa. Entonces, por ser la menor, he tenido y tuve la oportunidad de vivir muchas etapas a través de la familia y esa de verdad que sí fue mi universidad, a través de lo que vivieron mis hermanos, mis padres, mis hermanos, los hijos de mis hermanos, etcétera. Entonces puede uno hacer la conexión familiar y eso en algo pequeño como es una familia. Por supuesto que la familia espiritual es mayor, es enorme y uno puede estudiar su árbol genealógico y mirar de dónde proceden nuestros padres. Ahora, tenemos que tratarlos con consideración, tenemos que cuidar de ellos. Es muy bueno cuando se logra conseguir, un hijo logra conseguir un compañero o una compañera que más bien se unan para ayudar a sus respectivos padres, venciendo toda barrera de egoísmo y todo ese mal concepto de suegros y de suegras y de nueras y de yernos, todos esos malos conceptos, eliminar todos esos obstáculos mentales que le impiden a uno hacer la buena obra con los seres más cercanos. En respecto de los suegros, la verdad que estudiando la alajá, uno encuentra algo tan hermoso que se ve en el idioma, en inglés se ve, ¿no? Se llama daughter-in-law, son-in-law, father-in-law, mother-in-law, quiere decir madre por la ley, o sea, en la parte civil. Así debemos tratar a nuestros suegros, con la misma consideración. ¿Por qué? Porque ellos levantaron nuestro compañero o nuestra compañera, invirtieron su juventud, sus mejores años para darnos a nosotros una excelente persona. Los que hemos podido sobrevivir a todos estos ataques que ha habido al matrimonio y hemos logrado matrimonios de muchos años, porque son de muchos, comenzando uno bien joven, como nos lo contaba la señora Edna, comenzó a los 16 y ya van más de 30 años con su esposo. Entonces, son matrimonios que hay que trabajarlo bastante para poder llegar al final con la misma pareja y no estar en esa inestabilidad emocional, pero es bastante trabajado. La verdad que es erigir un gran edificio. Pero bendito sea el Creador que nos ayuda y nos da las fuerzas para continuar. Ahora, hay que tener presente respecto de los padres, cómo empezamos a guardar el Shabbat. Esa parte me interesa mucho porque es en familia que se debe llevar un Shabbat. Entonces, ¿por qué? Porque la bendición llega para toda la familia. Hay familias que, por ejemplo, tienen solamente a la suegra o a la madre, otros que tienen solamente al padre o al suegro. Entonces, es muy bueno hacer la conexión y poder compartir con ellos. Cuando ellos ya han partido, realmente yo les digo, a mí que me sucede eso, que ya no tengo a mis padres, cada Shabbat uno lo recuerda, cada Shabbat uno lo lleva en mente. Hubiese querido uno haber tenido la dicha de todavía conservarlos, pero fue la voluntad de Hachén que, bueno, ellos partieran, sus almas fueron recogidas en el tiempo que Hachén decidió que así debía ser. Otro aspecto que toca esta paracha
de Kedoshim, que es ser santos, es el de no robar. Esa parte es muy importante. Se dice que hay dos tipos de robo. Según la Torá, hay dos tipos de robar. Una se llama Geneibá, y otra se llama Geseilá. ¿Cuál es la diferencia? La Geneibá es cualquier acto que se hace de quitarle al propietario alguna cosa, ¿sí? Como por ejemplo una bicicleta que se le roba al vecino. Eso es Geneibá. Geseilá es cuando el ladrón violentamente le quita a la persona a través de un arma, de una forma violenta, las posesiones. Entonces, es muy importante, pero muy importante tener uno bastante cuidado en este aspecto del robo. Recuerden que las tres transgresiones que se van a estar repitiendo frecuentemente, entre esas tres transgresiones está la del robo. ¿Sí? Va a haber robo como se hacía en Sodoma y Gomorra, que ya les he narrado. Una persona salía con una cesta llena de tomates para vender. Pasaba una persona y decía, yo cojo una, y se la llevaba, hasta que la persona se quedaba sin nada, uno tras de otro haciendo eso. Una práctica de robo. Entonces, tenemos que tener bastante cuidado con este tipo de transgresión, volvernos bastante escrupulosos en este sentido. Reconocer de repente alguna confusión que se pueda presentar y devolver si se ha tomado de más, es lo apropiado que se debe hacer y no entrar en una disputa innecesaria. Además del robo, sabemos que el pecado sexual también hace parte de esas tres transgresiones. Entonces, vamos a ser muy cuidadosos en estos aspectos que es el deseo de Hachén, porque Él nos da absolutamente todo lo necesario para que podamos pasar la vida en la tierra. Entonces, debemos tener contentamiento, porque si tenemos el pan en la mesa y tenemos ropa para vestir, como dijo Jacob, con eso debemos tener contentamiento. Todo viene del lado de Él. Sabemos los que festejamos Rosh Hashanah, que en Rosh Hashanah nos asignan la porción que vamos a recibir durante el año, excepto para celebrar festividades, el Shabbat que estamos festejando cada semana. Él nos da una provisión especial para ese tiempo. Por eso no debemos cortarnos las uñas en comprar lo mejor que haya en el medio para las festividades, porque Él nos da suficiente. Entonces, debemos estar contentos y agradecidos. Eso es un aspecto muy importante para los que emplean trabajadores, es pagarle a tiempo. Si se acuerda, un pago semanal se debe al finalizar la semana pagarle al trabajador, no acumularle, porque eso es equivalente al robo. Todos tenemos que llevar el pan a la mesa, ni modo de que nos presentemos después de una semana o 2 semanas de trabajo con las manos vacías en nuestra mesa. Tenemos que poner el pan en nuestra mesa. Así que a los que son patronos, atentos a pagar puntualmente. Además, entre las relaciones interpersonales nos dice que debemos juzgar favorablemente, no estar juzgando
negativamente en forma que demerite a otra persona. Debemos juzgar para bien. Le sucedió a Akiva, que ya les he hablado del Rabí Akiva, que se comprometió en un trabajo con una persona muy adinerada, que se llamaba Rabí Eliezer ben Orkenos. Rabí Eliezer ben Orkenos era un hombre con mucha riqueza, pero Rabí Akiva se comprometió a trabajar 3 años continuos y pactó con él que solo le pagara al cabo de los 3 años. Cuando pasaron los 3 años, Rabí Akiva se le presentó a Eliezer ben Orkenos para que le pagara. Y miren las situaciones que tuvo que atravesar. Iba a ser Yom Kippur y él había trabajado esos 3 años para traer lo mejor a su mesa en Yom Kippur. Pero claro, él 3 años sirviendo, él no sabía qué podría pasar con su patrono para ese Yom Kippur. Pues sucede que el patrono, cuando le viene Rabí Akiva a decirle que se le han completado los 3 años y que por favor le pague, le dice Orkenos, no tengo dinero. Entonces, Rabí Akiva piensa, bueno, él es un hombre muy rico, pero si él dice que no tiene nada, pues será porque tuvo que atender algún compromiso inesperado, juzgando para bien. Entonces le dice, págame con uno de los animales, porque tenía muchos animales. Y él le dice, no poseo ningún animal, por más de que lo vea en el patio o en el campo, no puedo darle un animal. Entonces, Rabí Akiva piensa, bueno, quizás realmente él no tiene nada y ahora no me lo puede dar. Y así le fue diciendo, págame con grano, o sea, con cereales. Y él le dijo, no tengo grano para darle. Sin embargo, Rabí Akiva dijo, bueno, otra alternativa sería que me pagara con algunos almohadones y algunas cobijas. Y cuando va y le dice, Orkenos le dice, no tengo ni almohadones ni cobijas en la casa. Como una última opción le dice, págame con tierra. Entonces le responde Orkenos, tampoco tengo tierra para darte. Tal vez Rabí Akiva o alguno de nosotros se hubiera enojado muchísimo, pero él no, él pensó, voy a ser paciente y voy a darle una oportunidad a ver qué pasa. Después de que pasó, porque la fiesta de Rosh Hashanah va unida o enseguida viene Yom Kippur, luego de Yom Kippur sabemos que se presenta la fiesta de Sukkot y que Sukkot es una fiesta de más de una semana aproximadamente. Entonces pensó, bueno, tal vez cuando ya pasen las festividades, él venga y me pague. Entonces, con esa paciencia, se fue a su casa. Habiendo terminado la fiesta de Sukkot, se le presentó Eliezer Orkenos a Rabí Akiva. Llevaba en la mano una bolsa llena de monedas y llevaba además 3 burros que iban cargados con bebidas, con alimentos y con alimentos muy especiales, como decir nueces, almendras. Eran 3 animales y una bolsa grande llena de monedas. Cuando llega y se le presenta a Rabí Akiva, y entonces le entrega la bolsa llena de monedas y le dice,
estos animales van a ser para ti junto con lo que ellos están cargando. Mientras que está en esas, le pregunta a Orquenos, bueno, ¿y qué pensaste cuando me pediste que te diera dinero y yo te dije que no tenía? Entonces, él le fue explicando su pensamiento, siempre juzgándolo para bien. Al final, él le dice, mira, de verdad que en ese momento yo había comprometido absolutamente todo con el Eterno. Yo lo había comprometido todo porque tuve que hacerlo. En esa época me vi precisado hacerlo porque estaba rescatando el alma de mi hijo que se había salido del carril e hice esa promesa, por eso no le podía pagar en ese momento. Entonces, Rabí Akiva le dice, siempre pensé lo que ya le he explicado, que definitivamente era que pues usted no tenía, ¿sí? Porque seguramente había donado todo. Entonces le dice, efectivamente, doné todo al Bet Hamikdash. Entonces, tuve que esperar a que pasara Yom Kippur hasta llegar a esta festividad y porque se iba a producir el rescate del alma de mi hijo, como efectivamente sucedió. Cuando eso sucedió, entonces empezó a recuperarse, porque él lo había donado todo. Empezó a recuperarse la economía tan rápidamente que al finalizar Sukkot pudo ir a pagarle a Rabí Akiva. Supo Rabí Akiva manejar esta situación tan pesada, tan densa, juzgando para bien. Es un tema de verdad que tenemos bastante delicado por lo que tiene que ver con las finanzas, más en el momento actual, donde la inflación a nivel mundial está consumiendo todos los dineros con los riesgos que también estamos corriendo. Pero lo maravilloso es confiar en Hachén, porque Hachén nunca nos abandonará. Él es fiel y verdadero y nunca nos va a abandonar. También en esta paracha nos habla acerca de elegir buenos jueces. Jueces que no se inclinen porque hayan sido comprados, bien sea con dinero, con presentes, que son amigos desde la infancia, que no se inclinen ni tanto para el pobre como tampoco para el adinerado, que pueda mantener integridad. Eso es algo muy importante y los que hacemos o los que participamos eligiendo jueces, debemos venir a la Torá y mirar cuáles son los requisitos para nombrar jueces justos que no se inclinen hacia ninguno de los dos lados. Otra cosa que nos dice que es la voluntad del Eterno es que no usemos palabras que hieran a los demás y que además de eso debemos detenernos de hablar tanto. Realmente que la palabra la debemos usar para llevar consuelo, para levantar las manos de una persona que está caída, para darle ánimo a alguien que ha perdido la esperanza. Entonces, para eso debemos usar nuestras gargantas. También nos habla de que debemos ayudar a las personas que están, por ejemplo, pasando por una situación de emergencia de salud. Debemos acudir a que tengan la atención médica, a que puedan comprar sus medicamentos, ayudarlos en general. Todo esto viene en esta paracha Kedoshim. Creo que con esto podemos entrar a analizar un poquito por qué razón
se destruyó el segundo templo. Y se trata, según dice el Midrash, de un odio que se generó entre dos judíos, el uno llamado Kamsa y el otro llamado Bar Kamsa. Kamsa deseó y llevó a cabo una fiesta grande, muy lujosa, en su hogar, y le dijo a uno de sus mensajeros que invitara a Bar Kamsa, pero el mensajero, digamos que el que iba a hacer la fiesta, pongámosle un nombre, Jacob. Jacob era el hombre adinerado que iba a hacer la fiesta, que estaba en ese plan, y le dice a su mensajero que invite a Bar Kamsa. El mensajero solamente oyó la última palabra. Entonces dijo, debe ser que se quiere reconciliar con él. Entonces fue y buscó a Kamsa, cuando le habían pedido que buscara a Bar Kamsa. Sucede que eran enemigos acérrimos, pero cuando a Kamsa le llegó la invitación, dijo, pues por más de que él sea mi enemigo, yo voy a ir, porque quizá él desee hacer las paces conmigo. Entonces entró a la fiesta, y cuando Jacob vio a Bar Kamsa, a Kamsa ahí, pero no estaba Bar Kamsa, llegó fue Kamsa, le hizo pasar una vergüenza enorme, y sabemos que el que avergüenza en público es similar a un asesinato. Entonces, ¿qué pasó? Kamsa empezó a insistirle, no me saques de aquí, de la fiesta, donde están todas las personalidades de la región, no me hagas pasar esa vergüenza. Sin embargo, Jacob le dijo, te vas de mi fiesta. Le dice Kamsa, mira, te pago la mitad de la fiesta, te la pago. No, te vas de mi fiesta, le responde Jacob. Y se mantuvo entercado a pesar de que Kamsa le dijo, te pago toda la fiesta, aún más de lo que haya costado la fiesta, pero no me saques, no me hagas pasar esta vergüenza. El hecho es que lo sacó a los empellones, y lo que sucedió fue muy grave, porque Kamsa, lastimado hasta lo más profundo, en lo más profundo de su ser, se fue ante el emperador romano a quejarse y calumnió diciendo que el pueblo estaba en contra de él. Israel estaba en ese tiempo bajo el dominio romano. Le dijo al emperador que estaban programando, era tanta la rebeldía que estaban programando como derrocarlo. Con esa calumnia empezó a avanzar. El emperador le dijo, no puede ser, ellos siempre son formales conmigo. Entonces, Kamsa le dijo, mira, hazles una prueba, envíales un cordero como sacrificio y verás que te lo van a rechazar. Pero Kamsa hizo algo muy malo, y es que le rompió el labio al animalito. Por supuesto que un animal imperfecto no sirve para sacrificio. Entonces fue rechazado. Y eso lo tomó el emperador como que sí era verdad lo que le decía Kamsa. Y se programó para destruir el segundo Bet Amidash. Esa es una narración que viene en el Midrash, en donde podemos observar las distintas transgresiones, todos los cortocircuitos que se fueron cometiendo. Número 1, Jacob, Kamsa y Bar Kamsa eran todos
del mismo pueblo. O sea, no tenía por qué haber ese odio tan acentuado. También podemos ver cómo Jacob humilla públicamente a Cansa, cómo lo avergüenza y lo hace salir de la fiesta. Fue transgresión tras transgresión, porque una buena acción trae otra buena acción, pero una transgresión trae otra transgresión y muchas más. Entonces, así fue como se programó el emperador para destruir el Bet Hamikdash. Y nos hemos quedado sin ninguna protección. Fue un acto que nos afectó a todos, porque la existencia del templo no solamente cubría a esa área, sino que además nos protegía a todas las naciones, a todas. Desde ese momento, todos quedamos en Malhud de Malhud. Fue el espacio que Hashem nos abrió para que realmente demostremos que tenemos deseos de caminar con él. Y aquellos que libremos esta buena batalla, vamos seguramente, con toda certeza, a terminar caminando verdaderamente con Hashem. Las pruebas van a ser muy duras, lo que se ve venir es muy fuerte, pero hay que permanecer practicando las 3 T's: Techubá, Sedaká y Tefilá. Ese es el trípode en el que nos apoyamos para podernos sostener en este camino. Entonces, hasta ahí vemos cómo fue realmente todo este desastre y por qué estamos en Malhud de Malhud, que está desconectado del verdadero árbol de la vida, está desconectado. Tenemos que pasar la barrera Maxón para unirnos a Malhud de Asiyá y así volver a ser parte de todo el árbol de la vida. Entonces, vamos a pasar brevemente a hablar de Emor. En Emor comienza por decir diles. Entonces, el diles se refiere a instrucciones o a deseos de Dios manifestadas para que las cumplan los Kohanim más los Leviín. Básicamente en la primera aliyá encontramos esas instrucciones que él está dando. Por favor, van a leer en la Torah Emet, en el sentido Pecha, tal como viene, esta primera parte de Emor, en donde está manifestando los deseos de él. Entre esos deseos está el que se le da un diezmo o una sedaca a los leviín, pero ellos de ahí dan sedaca o diezmo justamente a los coanín, a los sacerdotes. Entonces, en toda la Torá encontramos insistentemente el hecho de que debemos mantener el deseo de recibir para compartir. Así que cualquier porción que nos llegue, de ahí debemos compartir para que se extienda este conocimiento, porque la Kabbalah en sí es el Mashiach. O sea que el Mashiach lo tenemos en los 23 libros del Zohar, que está publicado por una editorial. Hay otra editorial que dividió más el Zohar y tiene muchos más libros, pero por lo menos la que aquí circula abundantemente tiene 23 libros. Allí es donde encontramos el Mashiach.
y cómo se va a formar dentro de nosotros ese Mashiach. Cuando ya haya el número que se requiere, se va a ver la manifestación del Mashiach, el uno haciéndole el bien al otro, sin este marcado egoísmo que vemos hoy día, porque si uno analiza cómo está transcurriendo el mundo, uno encuentra que efectivamente es la creación Aleph en un egoísmo absoluto. Los que tienen un poco más de dinero pretenden dañar a aquellos que no tienen una gran cantidad de dinero, pero todo viene de Hashem. Entonces sería tan sencillo que de verdad en eso se resume, que es mantener el deseo de recibir para compartir. Es muy importante recibir para compartir. No solo es dinero, la misma palabra de Dios que se la debemos transmitir a nuestra descendencia, a nuestros nietos, los que tengan nietos, enseñarles que entre hermanos se van a ayudar. El uno le va a ayudar al otro, el uno vino con unos dones, el otro vino con otros dones, entonces se pueden compartir para complementarse. Es una enseñanza básica que debemos transmitir a nuestras generaciones. Entonces, en Emor nos vamos a enterar de esta parte del compartir, sobre todo en esta primera alía, porque esto nos ayuda a que hagamos un Kiddush Hashem, o sea, a bendecir el nombre de Dios. Mientras que lo contrario, mantener el egoísmo, lo que nos lleva es a practicar un Hilul Hashem, que es un maldecir el nombre de Dios. Entonces, yo los insto a que lean en la Torah Emet para esta semana la Parashá Emor. El día miércoles nos reunimos y terminaremos con la ayuda del Creador el estudio de Emor y vamos a pasar a 2 parashot enseguida. Estamos casi a punto de terminar este libro. Nos estamos acercando a la finalización de este libro para luego pasar a Bemidbar, que quiere decir en el desierto. Entonces vemos que nos vamos a encontrar con la Parashá Emor, Bear, vamos a tener a Bear y vamos a tener Bejucotai. Y ahí le damos paso al siguiente libro, que va a ser Bemidbar. Ahora, las preguntas que tengan, por favor, levanten la mano. Son las 12:49. Tenemos aproximadamente, disponemos de 10 minutos para responder inquietudes. A ver, Karime. Sí, Mora, solamente quería hacer pues una pregunta que sé que tiene que ver con algo que usted dijo ahorita, y es la parte de cuando uno va a ayudar a alguien, hacerlo con amor. O sea, esto para mí es muy, no sé ni qué palabra usar, pero sí es una parte bastante marcada, porque cuando hay personas que uno quiere ayudar, que no se dejan ayudar, ¿sí? Y que uno tiene que ingeniárselas para poder saber cómo les va a hablar, ¿cierto? Sí. Entonces, parte que usted dijo aquí, que yo cogí los apuntes, que dice, por ejemplo, dice, no use palabras hirientes. A mí eso me pareció, me toca mi corazón, porque en muchas situaciones que yo pasé diciendo la verdad en mi vida, diciendo la verdad con todo, mejor dicho, prácticamente casi que mostrando todo,
me dijeron palabras hirientes, bueno, soltaron palabras hirientes porque ya esa parte, gracias a Dios, ya superé y trato de no tomarlo personal. Pero después de que le leen el bando de uno, el bando completo del carnaval como en Barranquilla, entonces, que es bien largo ante el público, entonces te dan la ayuda y te humillan y te sacan todo en cara. O sea, es una parte muy difícil en esa parte de amar al prójimo, ¿verdad? Y lo otro que usted dijo de darle ánimo para alguien que ha perdido la esperanza. Y es también otra parte que vuelve a lo mismo. Es muy duro a veces hablarle a personas que han perdido la esperanza que sí, uno con la guía de Hashem, uno lo puede hacer, pero son personas que en el camino no se encuentra que no quieren dejarse ayudar, sino tiene que ser como ellos digan, y hay momentos en que uno, no sé si usar esa palabra de hablarles fuerte, no, porque uno no debe ni gritar nada, pero sí poner condiciones. Usted dijo una palabra muy importante ahorita, todo tiene requisitos. Entonces, como llenar requisitos para ayudar a determinado tipo de personas de acuerdo a su carácter, de acuerdo a la manera como se presenta el problema, porque hay personas que uno no le puede pasar la mano. Entonces, esos momentos en los que uno no quiere ni sonar como que es el que más manda, ni tampoco herir a alguien ni herir susceptibilidades. ¿Cómo lo manejo yo desde ese punto de vista, sabiendo que debo amar a mi prójimo como a mí mismo? Bueno, realmente que el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros nos va, como nos desarrolla los cerebros, también nos da percepción y podemos utilizar palabras amables. A mí también me ha sucedido de gente a la que he tenido la oportunidad de ayudar, pero ellos no querían o no han querido dejarse ayudar. Lo tengo no solo en mi familia, sino también en gente conocida. En mi familia he tenido gente de verdad bastante complicada. Yo pienso que es más difícil con la familia directamente que con gente que no lleve en común la sangre que uno tiene. Pero con la amabilidad hay que desarrollar bastante la amabilidad, porque recuerden que en el árbol de la vida estamos trabajando las 6 sefirot, las 3 primeras que son bondad, rigor, para quedar en el equilibrio en Tiferet, pero es el desarrollo de ellas nos va a llevar a cómo llevar a cabo la conducta que tenemos que desarrollar, que viene a ser Nexat, Od y Yesod, para desembocar en un actuar completamente aquí en Malhut. Entonces son tan poquitas, pero es la parte emocional que tenemos que trabajar. Esa es la parte emocional, o sea, es muy bueno aquello que usted dice. Ya no lo tomo personal. Y efectivamente, una vez ve personas que quieren o que dan algo, pero es con insulto, con humillación, hasta con desprecio. Sí, Entonces, esa no es la manera de dar. Así no es como se debe dar. No es esa la forma. Si porque va yo a pienso, dar desde ya, desde el interior, despréndase de lo que va a dar. correcto. Y ya, olvídese que dio, ¿sí? Sí. Olvídese aún de cifras, olvídese de todo, ¿sí? Para que la cosa a uno le quede bien, para que ese acto le quede aceptado en los mundos superiores y que quede escrito, como dicen en los libros, que a uno le corresponde. Entonces, pienso que esa es la manera, desarrollando la amabilidad. Eso no quiere decir pasarle la mano a todas las situaciones. No, porque tenemos que tener carácter. Siempre es la combinación de bondad con restricción. Siempre, siempre. Hay que tener eso presente, porque hay que tener un carácter que también sea firme, no un blandengue que todo se lo lleva, ¿sí? No, hay que fortalecer las áreas que están debilitadas. Entonces, eso es lo más hermoso que tiene la Torá, que nos enseña cómo manejar esas áreas. ¿Tiene algún otro comentario para hacer?
Pues a mí me parece muy importante eso que usted acaba de decir, porque si hay algo que comencé yo y siempre se lo digo, pues en la oportunidad cuando tengo que hablar con mujeres, y es la sanidad interior. O sea, el aplicar para mi vida en los cuatro acuerdos fue algo muy bueno, porque es recordar que uno no debe suponer, no tomarse nada como personal, hacer siempre lo mejor, que incluye todo lo que usted está diciendo, como hablar bien, no pasarle la mano, hablar con carácter, o poner las leyes o los requisitos que uno requiere para poder ayudar a una persona que por 5 años usted viene manejando y ve altas y bajas, porque yo soy de las que pienso, yo, Karime, de que la vida es de decisiones y uno decide realmente qué es lo que quiere hacer en esta vida. Y aprender, pues, más que todo honrar las palabras, ¿no? Esos cuatro acuerdos a mí me ayudaron muchísimo a poder desarrollar la sanidad interior. Pero es muy difícil cuando alguien que usted viene ayudando por mucho tiempo, que no es fácil ayudar, que por lo general exige, no es humilde, sino que exige lo que quiere en la ayuda. Entonces, mm, es una parte que me cuesta a veces manejar en el sentido de ama a tu prójimo como a ti mismo, porque sé que en la parte hebrea leemos de derecha a izquierda, y primero me tengo que amar yo para después dar lo mejor a los demás. Pero Así sí es. hay Ujú. algo que puedo reunir en todo este contenido, y es que todo lo que yo hago, sin decir ninguna palabra, y más si no se entera nadie, pues mejor todavía, es que siempre que hago algo para alguien, yo siempre pienso que lo estoy haciendo para Hashem, para que así no me quede ninguna por allí lejos, ni el ego que salga que, oh, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué si yo hice? No, yo no he hecho nada. Yo simplemente tengo que ser una luz. Pero sí me ha gustado hacer la pregunta, porque esto que usted me acaba de decir, pues me va a ayudar mucho más a poder ayudar a una persona de la cual pues hace mucho tiempo queremos ver el avance de esa persona y no lo hemos visto hasta ahora. Sí, yo creo que usted puede estar como así, de esta manera me siento yo. Yo Ujú. quiero que este grupo, que es un pequeño grupo, verlos avanzar en el crecimiento. Y estoy observando el que hace tefilá, el que da sedacá y el que, por supuesto, practica techubá. Y yo estoy observando el avance de estas almas. Hay almas aquí presentes que han caminado conmigo por más de 20 años, ¿sí? He Qué visto bonito. crecer algunas de ellas, las he visto crecer grandemente. eh, de las que yo conocí al comienzo, pues ya no va quedando sombra. Son personas que han logrado avanzar y se les nota y lo manifiestan, lo revelan, uno lo puede observar. Pero realmente yo deseo todo ese avance para este pequeño grupo. Es un pequeño grupo, no me interesan las multitudes, porque yo sé que la multiplicación es geométrica, más no aritmética, ¿sí? En algún momento, cada uno de nosotros que tiene familia, como en mi caso, con un número bastante plural de hermanos, pues se tiene que empezar a ver en los hijos de mis hermanos o de mis tíos o de mis primos, se va a reflejar, tiene que verse. Entonces, por eso no me preocupa el crecimiento aritmético. Me Ujú. gusta el geométrico, que es la verdadera multiplicación. Entonces, yo creo que a usted le debe estar pasando como esto que me está sucediendo a mí. Así que estamos de la mano en esto. Ahora, Ah, tan lindo. no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Hoy Marco no se conectó. No se conectó. Cartagena se quedó sin luz por el mal tiempo. Con unos datos, mi sobrina me alcanzó a escribir lo que estaba sucediendo allá, Sí, y me pidió que le avisara a usted, entonces el por qué no se podía conectar en este momento. Pero hay algo que sí quiero terminar con respecto a lo del pequeño grupo. Yo le voy a decir que tiene un grupo grande. Por lo menos yo que vengo
en el camino desde hace mucho tiempo y que aquí, en estas enseñanzas, yo no sabía que tenía miedos, ¿sí? Pero aquí pude descubrir y cancelar muchos miedos que estaban en mi vida, que hoy me están mostrando prácticamente culminar, llegar a esa meta de las plataformas de las cuales sé que son exitosas y que están a punto de salir ya al aire. Y eso me tiene muy contenta y agradecida con Hashem y con usted por haberme guiado en este camino donde yo no había descubierto ni siquiera que tenía unos miedos muy escondidos hasta que empecé a estudiar toda esta parte de la cábala, el Zohar y todas las enseñanzas que usted nos ha ido dando. Y la verdad que ha sido algo maravilloso poder ir limpiando esa vasija a través de la palabra que ha dado Hashem a través de usted. Muchísimas gracias. Sí, es muy importante el crecimiento en las almas. Respecto del crecimiento, preparé para darles y ayudarles con la parte de la tefilá un secreto que me ha sido revelado de parte del Zohar, pero estoy preparando, quizás haga un folleto y mejor les obsequio un PDF sobre todo para aquellas personas, como por ejemplo los que están en Venezuela, que no tienen acceso a comprar las obras, ni hay manera de poderles hacer llegar ciertos libros que les van a ser de gran ayuda. Entonces cambié el pensamiento. Pensé hoy darles los textos, pero quizás eso no es suficiente. Mejor es preparar un PDF con todo el tema desarrollado para que ustedes lo puedan realizar. Van a desarrollarse muy bien en la tefila. Va a ser para ustedes, yo pienso que es un gran avance si lo llevan a cabo siguiendo las instrucciones. El problema del ser humano siempre es que no sigue instrucciones. Es muy importante seguir las instrucciones que encontramos en el Zohar, porque el Zohar es lo que más, como les acabo de decir, lo que nos ayuda a formar el Mashiach dentro de nosotros. No esperemos un personaje estilo Batman o no sé, cualquiera de estos héroes ficticios. No es así, es la transformación interna del ser humano que se logra a través de estudiar el Zohar y seguir sus instrucciones. Allí se revelan los deseos de Dios y sus deseos son luces para corregir nosotros nuestro caminar. Entonces, pronto lo prepararemos con Karime, lo publicaremos e iremos disfrutando de salir a pasear todas las mañanas con el creador del universo. Le damos gracias. Esta semana hubo hechos maravillosos que sucedieron en las distintas personas que componen este grupo. Por ejemplo, en la vida de Ramiro, una muy alentadora noticia. Le damos gracias a Hashem por tener cuidado de cada uno de nosotros. Lo mismo tenemos en la vida de Mani, en la vida de Karime, en Edna, que se siente tan regocijada y tan feliz, ¿sí? Así como en Santiago. Entonces, bueno, yo les voy a dar mi bendición para esta semana, diciéndoles que Hashem te bendiga y te guarde, que Hashem haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Hashem alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Muy buenas tardes. Shalom, shalom. Amén, Baruch Hashem, shalom, shalom. Amén. Amén.